Hola de nuevo, aquí nos encontramos en el quinto vídeo con el que terminamos toda la serie de vídeos sobre el proyecto y sobre las instrucciones sobre cómo generar un proyecto. Como os digo, en este vídeo encontraréis todo el desarrollo de la evaluación de un proyecto, así como la tarea final que tiene que ver con ese apartado del proyecto. Y vamos a empezar con el tema. Bueno, como veis, estamos en la unidad 7, en la evaluación. Con esto cerraríamos los apuntes y cerraríamos el módulo de metodología de intervención social en el curso 19-20. Bueno, creo que es importante que recordéis el modelo de las 9 cuestiones, en el que hemos seguido aproximadamente de Fernando Zembranos, y no voy a nombrar todas las cuestiones, pero sí que recordéis cómo estas cuestiones nos ayudaban a entender cómo se generaba un proyecto. Respondiendo a estas cuestiones, se responden a los apartados que os he ido pidiendo que desarrolléis a lo largo de este último trimestre. Y yo diría que vamos a añadir una nueva cuestión. Y en este caso es qué es la evaluación, es decir, cómo evaluamos todo lo anterior. Y esa cuestión repite, o el proceso de evaluación en sí mismo, se repite el modelo de las 9 cuestiones, porque generar una evaluación es también generar una programación. Es como una caja dentro de una caja. Y de manera que para evaluar tendremos que también resolver las 9 cuestiones. Pero digamos que el cómo evaluamos un proyecto es una cuestión también final, que se añadiría a esas 9 cuestiones. Tenemos aquí los apartados que vamos a ver, pues cuál es el concepto, sus características, los tipos de evaluación, los modelos, cómo se planifica la evaluación y por último tenemos el apartado de informe final de evaluación y la memoria. Eso es un apartado menor que aparte no va a influir en vuestro proyecto como tal. El concepto de evaluación. Pues la evaluación es un proceso continuo que permite valorar y mejorar la intervención. Es decir, y esto es importante que lo tengáis en cuenta porque es un proceso continuo. Se desarrolla a lo largo de todo el proyecto, desde el primer momento en el que evaluamos. De hecho, ya veremos cómo el análisis de la realidad es una evaluación en sí misma. ¿Y qué supone? Pues supone una reflexión y una ayuda para mejorar la práctica. Es decir, pensad, vosotros estáis planificando un proyecto que se aplicaría en el curso 19-20. Si ese proyecto se ejecuta de forma coherente y adecuada, ya veremos, es eficiente, eficaz y efectivo, ese proyecto podría realizarse el curso que viene, por ejemplo, ¿no? Y de manera que si realizamos ese proyecto el curso que viene, el planteamiento sería que podríamos mejorar, si los objetivos se han cumplido, podríamos mejorar ese proyecto. Si los objetivos no se han cumplido, tendríamos que evaluarlo y retomar. Bien, la evaluación consiste en tomar decisiones para mejorar la práctica, por tanto. Y como digo, al ser un proceso continuo, ese proceso puede producirse al inicio, puede producirse durante el desarrollo del proyecto o puede producirse al final de cara a nuevas tomas de decisiones. Y la evaluación en sí misma conlleva una recogida sistemática de evaluación, o sea, de información. La evaluación es una investigación. Yo investigo cómo estoy trabajando, cómo se está desarrollando el proyecto y cómo ha salido el proyecto. ¿Cuál es el concepto? Pues en el concepto de evaluar es determinar el valor de algo. Es decir, yo evalúo, es decir, lo que os decía al principio del curso, ¿no? Evaluamos las necesidades, el análisis de las necesidades es determinar el valor de algo. ¿Por qué tengo que hacer algo? ¿Vale? ¿Y para qué lo tengo que hacer? Estoy evaluando, determino el valor y se analizan todos los aspectos y positivos y negativos de una situación, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando veíamos el proceso de investigación-acción participativa, que es una evaluación que se realiza con la comunidad, se ven los puntos fuertes, ¿no? Los puntos débiles, las oportunidades, las amenazas. Recordamos, por ejemplo, DAFO como una técnica. Y evaluar es analizar el pasado para proyectar el futuro, ¿no? Es decir, yo estoy haciendo una foto en un momento dado para plantear cómo voy a ir hacia el futuro.
y debe ser planificada y ejecutada como un punto importante del proyecto. Y como os decía, si retomamos el modelo de las 9 cuestiones, prácticamente la evaluación en sí misma podemos utilizar para evaluar el modelo de las 9 cuestiones, porque es un proyecto prácticamente. ¿Cuáles son las características de la evaluación y qué elementos tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos? Pues en primer lugar la objetividad, es decir, captar e interpretar. Es algo, por ejemplo, que en algunos casos de los proyectos que estáis haciendo, yo os digo, tenéis que utilizar datos reales y tenéis que intentar utilizar datos lo más objetivos posibles, ¿no? Tenemos que, otra de las características es la validez, medir lo que se pretende medir. Es decir, si yo estoy pretendiendo medir, por ejemplo, en un proyecto en el que estoy realizando una intervención individualizada con un sujeto y quiero ver cómo desarrolla ese sujeto, cómo se desarrolla en un grupo, pues yo tengo que medir eso, no de repente algo que no tiene nada que ver con esa situación de aprendizaje que estoy planteando, ¿no? La idoneidad, pues buscar el momento adecuado. Cuando tengo que evaluar, tengo que buscar el momento adecuado. Por ejemplo, una evaluación final, pues no tiene recibo hacerla a 2 años posteriores, tendrá que ser inmediata. Otra cosa es que realice una revisión de impacto posterior, pero tengo que hacerla en el momento. Por otro lado, tiene que ser viable, ha de ser posible y con medios y recursos. Esto es algo, por ejemplo, que tiene que ver con la formulación de objetivos, que en algunos casos os he dicho, ¿no? Por ejemplo, los objetivos que planteéis, que los objetivos operativos que se plantean, luego se pueden hacer criterios. Esos objetivos operativos han de ser posibles de cumplir por parte del proyecto, si no, plantear un objetivo imposible no es viable. Pues esto es lo mismo, la evaluación ha de ser posible. Yo no puedo evaluar, por ejemplo, hacer una evaluación de necesidades de una población diciendo que voy a hacer 250.000 encuestas para saber cuáles son las necesidades de esa población. Por lo menos desde un proyecto de animación sociocultural. Si yo no tengo esos recursos, la viabilidad, por ejemplo, de una evaluación inicial tiene que ser reducirla a las posibilidades que yo tengo. Y por último, tengo un elemento que es fiabilidad, que tiene que ser fiable, que la información tiene que ser de calidad y la recogida tiene que estar hecha con criterios científicos y técnicos. Vuelvo a algo que, por ejemplo, algunos grupos os he planteado. Cuando hacéis la evaluación de necesidades, no aportáis datos fiables, porque os digo, ¿de dónde salen esos datos? ¿Quién os ha dado esos datos? Si no son datos reales, si no son datos suficientemente significativos, no son fiables, con lo cual no es una evaluación inicial adecuada, ¿vale? Vuelvo a plantearos, la evaluación se realiza a lo largo del proceso. Estoy hablando de evaluación inicial, pero veremos otros puntos y otros aspectos de la evaluación, otros momentos de la evaluación. Las características de la evaluación, pues primero tiene que ser útil, práctica y realista. Y cuando digo útil, pues que nos sirva para cambiar. Es decir, si evalúo, por ejemplo, que yo estoy evaluando el diseño de mi proyecto, es decir, el documento en sí mismo, y veo que, y para evaluarlo, veo que no es útil, pues en ese caso tendré que reformularlo. Yo estoy evaluando ese diseño, veo que no es útil, ¿vale? Pero vuelvo, es decir, la evaluación en sí misma tiene que ser útil. ¿Para qué nos tiene que ayudar? Para cambiar la realidad. Tiene que ser aceptada, ¿no? Por ejemplo, eso lo veíamos en los proyectos los procesos de investigación acción participativa. Hablábamos un momento de devolver los datos a la comunidad para que la comunidad viera ese análisis de ese previo, ¿no? Ese análisis de la realidad previo y aceptara y participara en el proceso de subsiguiente de cambio del entorno, ¿no? Y tiene que tener un nivel de participación alto, tanto de los equipos educativos como sobre todo en animación sociocultural, como de la comunidad, ¿no? Si recordáis, si lo estáis viendo en desarrollo comunitario, ¿no? La intervención es para, por y con la comunidad, ¿no? Y en la comunidad. En este caso, la participación de la comunidad, la participación de los agentes implicados, de los beneficiarios, de las beneficiarias, es importante. Y a partir de ahí, pues tiene que ser continua, como hemos dicho, tiene que dar alternativas de mejora, más resultar y ser una crítica constructiva, es decir, servirnos para cambiar de forma constructiva. Por ejemplo, durante el desarrollo de un proyecto vemos que los objetivos no se van a cumplir
tenemos que ser críticos con nosotros, ver si hemos sido excesivamente ambiciosos o excesivamente cautos en el planteamiento de objetivos y poder cambiarlo. Sirve para enjuiciar acciones o actitudes, en este caso, tanto del equipo como de los usuarios, como de las situaciones. Y no solo es una cuantificación, ¿no? Hay también una evaluación cualitativa de las situaciones. Es decir, por ejemplo, en vuestras evaluaciones de necesidades, no solo evalúo un número de personas que son afectadas por un problema, sino que también a partir de esa situación yo tengo que hacer un aspecto cualitativo. Por ejemplo, si yo parto del cumplimiento de la Agenda 2030, de los objetivos de milenio, y quiero evaluar y tengo una serie de datos sobre esos objetivos, también hay un elemento cualitativo de esa evaluación, porque partimos de la necesidad de mejorar la sociedad desde un punto de una partida, desde un posicionamiento político. Hay que creer en la evaluación, es decir, que sirva para algo. Por ejemplo, en algunos casos, en algunas situaciones se hacen encuestas para la población y la población da su punto de vista, pero eso luego no sirve para cambiarlo, por lo cual dejas de creer por ejemplo, en hacer una encuesta para una entidad o una institución pública, porque dices esto no sirve para nada, y hay que ser creativos en cómo se evalúa, ¿no? Por eso también hemos visto técnicas en la evaluación de necesidades. Vimos, por ejemplo, vuelvo con la investigación acción participativa, cómo hay técnicas específicas que intentan ser creativas, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo se utilizan el tema de los mapas visuales o como esto que os enseñé de los paseos de Jane, ¿no? Que servían para hacer una evaluación de necesidades del entorno social de un barrio a través de paseos con esas personas para ver cuáles son las necesidades, etc. Los paseos de Jane serían un ejemplo de una técnica de investigación de análisis de la realidad creativo. Y aquí llegamos ya a los tipos de evaluación. Los tipos de evaluación se dividen dependiendo dependiendo del sujeto, que es el objeto o el protagonista de la evaluación, ¿no? Es decir, puede ser una autoevaluación. Por ejemplo, si os autoevaluáis vosotros y vosotros en la capacidad de trabajo, por ejemplo, los grupos de trabajo, evaluáis vuestra capacidad de trabajo, cómo habéis desarrollado, cómo os habéis coordinado, cómo habéis mantenido el proyecto día a día, etcétera, ¿no? Os pasé, por ejemplo, una herramienta de autoevaluación en alguno de los casos para autoevaluaros. Puede ser una evaluación interna, como hemos dicho, o también una evaluación externa. Ejemplo, una evaluación externa puede ser en grupos, por ejemplo, una evaluación que la que hicisteis de objetivos, ¿no? Un grupo evaluaba a otro, una evaluación externa, a mí me evalúa. Una evaluación externa puede ser, en el caso de cualquiera de vuestros proyectos, si estáis trabajando para un ayuntamiento, que venga un agente del ayuntamiento, una persona, un técnico del ayuntamiento y evalúe vuestra intervención de forma externa. Por otro lado, tenemos también la evaluación según la metodología, ¿no? Hay una metodología cuantitativa y una metodología cualitativa. En la metodología cuantitativa evaluamos datos, por ejemplo, cuando habéis aportado datos que tienen que ver, por ejemplo, en alguno de los grupos, con índice de personas víctimas de violencia de género, mujeres víctimas de violencia de género, pues ese sería una evaluación cuantitativa, ¿no? Vemos el número de personas que han sido víctimas de violencia de género, o si vemos el número de personas que viven en un centro residencial y vemos cuáles son los niveles de estudios, son elementos cuantitativos. Evaluamos desde lo cualitativo cuando ya realizamos una valoración. Ejemplo, volviendo al ejemplo de la violencia de género, si estamos trabajando eso, lo cualitativo sería entrar en valorar por qué una persona ha sido víctima de violencia de género, ¿no? O qué situaciones son las que suelen dar o generar un clima en una sociedad para que se produzca esa violencia de género. Ahí estoy generando una cualificación, no estoy cuantificando número de personas, sino por qué se producen estas situaciones en esta sociedad. Luego tenemos los momentos, esto lo vamos a retomar en varias ocasiones, que sería la inicial, una evaluación inicial, que ya la habéis hecho, por ejemplo, en vuestros proyectos, que es la evaluación de contexto, la evaluación de necesidades, que también hay que evaluar cómo se ha realizado esa evaluación, ¿vale? Es un poco complejo porque hay veces que cuando hablamos de evaluación es evaluar también cómo evaluamos,
el proceso formativa, la final, que se realiza al final, y la impacto, que es de transferencia, que se realiza al tiempo de desarrollar un proyecto. Por ejemplo, si estoy en un proyecto de atención a menores que tienen 17 y 18 años y intervenimos en temas de ocio, puede ser que una evaluación de impacto es a lo largo al año ver cómo ha influido nuestro proyecto en esas personas. O si estamos en un proyecto de dinamización de un barrio, ver cómo en ese barrio ha cambiado al año nuestra intervención. Aquí tenemos, pues hay diferentes modelos, pero el que vamos a utilizar como de referencia es el modelo ZIP de Stufle-Bean, que plantea, pues un poco palabras que ya hemos visto. Plantea como 4 elementos que tenemos que tener en cuenta en la evaluación y que son los que os voy a pedir prácticamente, no exactamente igual, pero sí prácticamente que planteéis cómo tenemos que es lo que vais a hacer como tarea. Primero el contexto, que es una evaluación inicial o diagnóstico, que es la que hicisteis vosotros, ¿no? Es decir, hicisteis una evaluación inicial para plantear por qué tengo que hacer este proyecto, cuáles son los datos en una evaluación inicial, cuáles son la situación de los beneficiarios o del entorno en el que realizo. Y ahí hago una evaluación inicial, un diagnóstico y, por ejemplo, ¿qué tengo en el momento de la evaluación? Evaluar cómo yo he hecho esa evaluación inicial, pues puede ser una de las formas es respondiendo a si han respondido las necesidades consignadas a los problemas de las personas beneficiarias, ¿no? Ejemplo, ¿no? Esto, pensar, por ejemplo, como muchas veces medidas políticas en vuestro entorno, decís, ¿por qué se ha hecho algo en mi entorno, por ejemplo, una obra, si yo no la necesito, ¿no? Ejemplo, en un parque de tu barrio ponen pistas de, yo qué sé, de voleibol cuando la gente realmente lo que prefiere es jugar al fútbol sala, o ponen muchísimas pistas de petanca cuando realmente solo lo necesita una persona, ¿no? Es decir, si las necesidades son consignadas, resuelven eso, pues sería una de las preguntas. Tendríamos que ver otro tipo de cosas, si por ejemplo si hemos hecho una evaluación inicial adecuada, si hemos utilizado los datos adecuados, como os he criticado para que modifiquéis, que no se hayan buscado datos reales o datos cercanos a la realidad en la que estoy investigando o que me he inventado los datos. Eso, por ejemplo, en la evaluación de contexto no sería adecuada. Luego, los inputs. Aquí hablamos de la evaluación del diseño. Y esto es algo que tenéis que plantear. Por ejemplo, yo estoy haciendo los criterios de evaluación que os entrego. Cuando hago cada una de las entregas, sería una evaluación del diseño. Y veis una serie de criterios. Yo os estoy planteando una serie de criterios de evaluación que sirven para evaluar vuestro proyecto. Es decir, yo como técnico... un técnico de animación sociocultural y turístico que estoy haciendo un proyecto y que planteo cómo voy a evaluar el propio diseño del proyecto, pues tengo una serie de criterios, por ejemplo, los que os he facilitado. Aquí, pues por ejemplo, ¿el documento es válido como guía del equipo? Pues tengo que consultarlo, es decir, de repente es lo que os digo yo, el proyecto es una receta, una especie de receta de cocina. Si la receta de cocina no tiene todos los pasos bien estructurados, no me incluye bien medidos los ingredientes, es probable que en el momento en que yo se le dé esa receta a otra tercera persona para ejecutarla, no pueda hacer la receta correctamente. Pues el documento que estáis evaluando, haciendo, es válido, pensáis que es válido y eso es algo. Si le dais ese documento a una tercera persona, lo puede leer y lo puede entender, pues a eso me refiero cuando hablamos de evaluación del diseño. Por ejemplo, si los distintos apartados son correctos, están bien definidos, de repente me entregan un proyecto y no tiene objetivos, pues, o no tiene una evaluación de necesidades, pues es un problema, no está bien desarrollado. Otro elemento, pues el proceso. Un equipo de trabajo que ya empezara a hacer el proyecto, por ejemplo, vosotras y vosotros no vais a ejecutar este proyecto, pero el año que viene que tengáis las prácticas, cuando estéis desarrollando vuestra intervención en un colectivo X, ¿no? Vais a tener diferentes evaluaciones del proceso. ¿A qué se refiere esto? Pues a cómo se está ejecutando y cómo está funcionando. Pues si estamos trabajando bien, si se están cumpliendo, ¿no? Los que tenéis experiencia, por ejemplo, durante un campamento de verano,
si habéis trabajado en monitoras o monitores, muchas veces se hacen evaluaciones diarias incluso y se plantea una evaluación de qué vamos a hacer mañana o si vamos a hacer modificaciones en la programación. Imaginar que de repente en un campamento de verano tenemos mañana planificada una salida y nos dicen que ha habido un incendio en el recorrido de la salida. Yo tengo que generar cambios en mi programación porque en este caso por un tema de seguridad, ¿vale? Por ejemplo, aquí podemos optimizar los recursos, pues en este proceso, pues se pueden mejorar los recursos. Imaginar que estamos en una entidad, estamos gastando muchísimo material de papelería y vemos que no nos va a dar suficiente, los medios económicos no nos van a dar para terminar el proyecto. Pues tendríamos que ver cómo podemos optimizar los recursos en vez de gastar tanto papel o tantas historias, si podemos empezar a utilizar material reciclado, etcétera, ¿no? Y por último, el producto. El producto se refiere a los efectos y a los resultados y a una evaluación final, ¿no? Eso es lo que veíamos un poco de la evaluación final y de impacto. Aquí medimos varias cosas, la eficacia, la efectividad y la eficiencia. En cuanto a la eficacia es que los objetivos se hayan cumplido. Eso es lo que mide la eficacia. La efectividad es que esos objetivos se hayan cumplido de forma efectiva, es decir, que efectiva, es decir, la eficacia es yo mato una mosca con un cañonazo, la he matado, pero no es gastar una bala de cañón para matar una mosca, pues no es eficaz, pero no es eficiente. La efectividad es que se haya logrado eso realmente. Y aquí, ¿qué resolvemos? Pues que se logren los resultados, ¿no? Es decir, lo que habéis planteado, los objetivos que habéis planteado, pues que se logren. También podríamos tener objetivos grupales. Si imaginar, yo intervengo en una realidad con personas, mujeres a las cuales estoy intentando sensibilizar sobre el tema de mejorar su situación vital, ver cómo si esas personas realmente al tiempo de intervención han mejorado los resultados, o si estoy trabajando con el tema de la concienciación medioambiental, si en el centro educativo en el que estoy interviniendo, por ejemplo, hay una mayor conciencia medioambiental y el alumnado recicla o utiliza los contenedores de papel, de cartón, de envases y no mezcla la basura, sería un ejemplo. Y por otro lado, si ha servido para mejorar algo a largo plazo, ¿no? Es decir, pues, si estoy llevando una campaña, por ejemplo, de prevención de ETS, de enfermedades de transmisión sexual en un instituto, pues o en una localidad, ver si, por ejemplo, esas ETS al cabo de 2-3 años se han reducido. Y vamos a planificar, es decir, la evaluación, como os decía antes, es prácticamente un proyecto. Igual que yo tengo el modelo de las 9 cuestiones para desarrollar un proyecto, la evaluación en sí misma es un proyecto. Yo tengo que plantearme una serie de cuestiones, que serían las 9, pero bueno, tengo que ver cuándo evalúo, quién evalúa, cómo evalúo y qué evalúo. De hecho, estas preguntas son las que vais a tener que resolver prácticamente para vuestro trabajo, para el final de vuestro proyecto. ¿Cuándo evaluamos? Pues hay una serie de momentos. Primero, antes, ya lo hemos dicho, el AR, el análisis de la realidad, es una evaluación previa, es la inicial o diagnóstico y responde a que las necesidades y demandas. Durante el proceso modifica, ¿no? ¿Cómo se va modificando el proceso? Es procesual o formativo. Al final, por los logros y resultados, es sumativa y posterior impacto de transferencia. Como veis, la información se va repitiendo. ¿Quiénes evalúan? Pues en este caso todas las personas pueden ser agentes de evaluación. Pues los destinatarios, por ejemplo los beneficiarios, pueden evaluar si primero autoevaluarse, evaluar el propio proyecto, evaluar si les está gustando, por ejemplo un proyecto, un tema de satisfacción, evalúa el equipo de trabajo, evalúa las familias, los padres, madres, tutores en ciertos proyectos, la entidad organizadora o contratante, por ejemplo, si yo estoy trabajando para el Ayuntamiento de Móstoles o el Ayuntamiento de Navalcarnero y me está dando una subvención, pues ellos van a evaluar si yo estoy desarrollando el proyecto correctamente. Yo les he dicho que voy a hacer 6 sesiones en colegios y en institutos y de repente solo he hecho 4. Me pueden decir, oiga, usted no está cumpliendo. La administración o institución responsable y otros posibles agentes. En algunos casos es importante generar o ver que se puede generar un proceso de triangulación. ¿A qué se refiere esto? Pues un proceso en el cual haya una triangulación entre los destinatarios, el equipo y las instituciones que me contratan y esos resultados se pueden ir comparando.
¿Cómo evaluar? Pues de aquí recuperamos eso que vimos de técnicas e instrumentos. ¿Os acordáis en el tema de la investigación? Pues a través de diferentes técnicas. Pues orales, a través de una asamblea, por ejemplo, cuando terminamos una actividad y generamos un debate sobre qué es lo que más nos ha gustado, qué es lo que menos, o una evaluación individual. Pueden ser a través de gráficas, pueden ser dibujadas, ¿no? Por ejemplo, una diana, yo elaboro una diana y la gente evalúa en esa diana cuánto me ha gustado la actividad y apunto o pongo una carita, puedo hacer imaginar con pegatinas, ¿no? Esto es lo que os decía, por ejemplo, evaluar la calidad de la limpieza de un sitio y veo que hay 3 caritas, o la evaluación de la atención de este sitio, hay 4 caritas, ¿no? Desde una cara triste o una cara enfadada a una cara súper contenta, ¿no? Y a través de emoticonos. Pueden ser evaluaciones escritas en las que se escriban cómo ha habido, cómo es el resultado, por ejemplo, de satisfacción hacia una actividad, o simbólica, puede ser también a través de una expresión incluso corporal, etcétera, ¿no? Aquí tenéis diferentes técnicas, como os he planteado, pues por ejemplo, esta que os planteaba puede ser una teatralizada, o puede ser una diana evaluadora, una diana en la que pongo del 10 al 1 cómo me ha gustado. Teatralizadas, yo teatralizo, puedo hacer que de alguna manera evalúe a través de un juego de rol, a través de dibujos, ¿no? Aquí tenemos también pues, grupos de valores, hacer un bingo, un termómetro, ¿no? Hemos hecho algunas técnicas, o seguramente con José Luis habéis hecho algunas técnicas grupales que sirven también para evaluar. A través, por ejemplo, de un juicio, de un mural, de hablar de lo mejor o peor de un proyecto, o de un diario de campo, por ejemplo, e ir recogiendo impresiones sobre cómo se ha ido desarrollando el proyecto. En este caso, de estas técnicas que os estoy hablando pueden ser evaluaciones por parte del equipo o también evaluaciones que realicen los beneficiarios, dependiendo de lo que estoy evaluando. ¿Qué más cosas? Pues más técnicas que puedo utilizar, por las que vimos en el análisis de la realidad, pues una observación del entorno, encuestas, entrevistas con personas relevantes o con grupos, un sociograma, puedo hacer un DAFO, una escala de valoración, por ejemplo, de satisfacción o previa, a través de técnicas grupales o grupos de discusión. ¿Y qué en este momento también, el cuarto, ¿qué evaluamos? Pues los aspectos o temas a evaluar vienen definidos por criterios de evaluación, que están desarrollados en función de los objetivos o planteados en los objetivos operativos. En este caso, por ejemplo, yo en vuestros proyectos os he planteado que los objetivos sean desarrollados desde el cumplimiento de objetivos por parte de las personas beneficiarias. Yo los he planteado como objetivos socioeducativos, ya que el planteamiento es, por ejemplo, ¿qué pretendo que logre la persona participante? Y os decía en algunos casos cómo los objetivos operativos son elementos que pueden convertirse en criterios de evaluación. Lo veremos. Pero vamos a ver un ejemplo de criterios de evaluación, por ejemplo, que sirvan para evaluar el análisis de la realidad. Y os lo pongo como ejemplo porque esto siempre causa algunos líos. Es decir, yo evalúo los diferentes aspectos del proyecto, ¿no? En este caso. Mirad, por ejemplo, determinar métodos, técnicas e instrumentos para el análisis de la realidad social interpretando sus características y el ámbito de aplicación. ¿Veis? Esto sería un criterio. Estoy evaluando una parte del análisis de la realidad. Vemos si hemos utilizado las técnicas y los instrumentos adecuados para interpretar las características y el ámbito de aplicación de un análisis de la realidad. Y digo, por ejemplo, si se han identificado, esto sería un indicador dentro de un criterio. ¿Se han identificado los principales métodos, técnicas e instrumentos de obtención de información? Pues tengo que resolver. ¿Se han concretado los requisitos de aplicación de los diferentes instrumentos y recursos? ¿Se han identificado las aplicaciones, posibilidades y limitaciones de diversas técnicas e instrumentos? ¿Se han elaborado instrumentos coherentes con su finalidad? Imaginar, por ejemplo, aquí estoy viendo, en lo que os digo, un instrumento coherente con su finalidad, planteo para una población de 200.000 personas una encuesta y solo la aplico en 10, pues, y solo la aplico en 10 de mis amigos que son personas de la misma edad. Pues, ¿veis? No es coherente con la finalidad una encuesta. Si lo que estoy planteando para un entorno de 250.000 habitantes, pues no es adecuado.
que sí, que es para un grupo de 15 personas si estoy evaluando una encuesta y se lo aplico a 10 personas de las 15, pues puede ser que sea coherente. Veis, por ejemplo, se han empleado las tecnologías de la comunicación en la elaboración de instrumentos para obtención de información. ¿Vale? Esto es, por ejemplo, que os pasen una encuesta a través de un móvil, algo tan sencillo como eso. Si se han seleccionado técnicas de análisis adecuadas a la situación, si se han justificado el papel del análisis de la realidad en el éxito de la intervención, por ejemplo. Esto es importante, es decir, veo que voy a aplicar la realidad a una intervención, voy a hacer un proyecto, pero realmente al final el análisis de la realidad planteado antes, pues me ha dado igual. Yo lo que tengo que plantearme es, ¿por qué hago el análisis de la realidad? Pues a justificar correctamente que ese análisis tiene una intervención posterior basada en ese análisis. Y si se han valorado aspectos éticos en la recogida y tratamiento de la información, ¿no? Aquí plantearíamos incluso legales, ¿no? Por ejemplo, el tema de la protección de datos, ¿no? Es decir, qué datos aporto y qué datos aparecen en esa R. Pues si yo tengo esa serie de criterios, esos criterios que estoy viendo aquí me servirían para evaluar, en este caso, si he hecho bien un análisis de la realidad. Seguimos con el tema de evaluación. Como vemos, ¿qué criterios o elementos generales vamos a utilizar para evaluar? ¿No? Pues vemos lo que hemos visto, vamos a evaluar el impacto, la eficacia o efectividad, la eficiencia, la cobertura, la pertinencia y la idoneidad. En este caso, el impacto, pues son los efectos o cambios provocados por el proyecto, ¿vale? Incluye los efectos deseados como los no previstos, ¿vale? La eficacia, pues el logro de los objetivos propuestos. La eficiencia, pues la consecución de los resultados en relación con los recursos. Es decir, ¿he matado a la mosca? Sí, pero la he matado con un matamoscas, no con un cañonazo. La cobertura, pues ¿cuál es la población a la que ha llegado el programa o proyecto? Suele ser un criterio relevante en proyectos destinatarios abiertos. Por ejemplo, yo trabajo en un centro cultural y planteo una serie de actividades, pues ver qué cobertura estoy dando a través de la ejecución de actividades en centros culturales. Por ejemplo, si es en Móstoles, si el Centro Cultural del Soto, a cuánta población está atendiendo. Si estamos en un barrio que el Centro Cultural del Soto está al lado del instituto, ver cuál es la población que es beneficiaria realmente y cuál es el uso adecuado, etcétera. En este caso, pues la pertinencia, pues si está adecuado el proyecto al contexto en el que se desarrolla la acción y en el momento, ¿no? Es decir, ser pertinente, pues vuelvo vuestros proyectos si son o no pertinentes, es decir, son adecuados o no, pues bueno, tenemos que plantearla la pertinencia. Y por otro lado, la idoneidad, que es si la metodología y las actividades son coherentes con los objetivos propuestos. Esto es algo, por ejemplo, que cuando yo os criticaba o hacía una crítica constructiva en vuestros proyectos, decía, los objetivos no están planteados desde las posibilidades del trabajo de una animadora sociocultural o de un animador sociocultural y turístico. Y decía, no es idóneo estos objetivos para la intervención que se puede desarrollar desde, por ejemplo, la intervención técnica de animación sociocultural. Aquí, en proyectos de animación sociocultural, además, tenemos que tener en cuenta como elementos importantes a evaluar, y esto sirve para plantear, por ejemplo, vuestra evaluación, qué es lo que vamos a evaluar, pues primero, la participación, ¿no? El nivel de participación. Si estoy planteando, por ejemplo, una de las compañeras tenéis un proyecto de intervención en un centro de mayores, pues ver qué número de personas participan en las actividades. Puedo plantear en la evaluación previa y en los destinatarios que esos destinatarios sean flotantes, es decir, que no siempre sean las mismas personas, pero si imaginar, planteo actividades para 25 personas y solo me asisten 10 personas, pues la participación obviamente sería bajita. O que de repente he tenido que aumentar el número de plazas. Pues ese tipo de cosas las tengo que evaluar, sobre todo de cara al curso, a la posible aplicación de siguientes proyectos. Por otro lado, la satisfacción respecto a las acciones realizadas. También las relaciones existentes entre las personas que han participado en el proyecto. En muchos de vuestros proyectos, por ejemplo, habéis planteado la importancia de las relaciones como objetivos operativos. Pensar que ya prácticamente esos objetivos operativos son criterios de evaluación que tengo que rellenar con serie de indicadores. Por otro lado, pues algo que os decía en metodología, que os he dicho, ¿no? La coordinación interna y externa, si cómo se ha logrado, si es una coordinación adecuada, cómo nos hemos organizado, si es adecuado. Y por otro lado, el aprendizaje que ha provocado el proyecto. Y en este caso,
Y eso es algo que yo os he planteado desde los objetivos que tenían que ser socioeducativos, pues en este caso los aprendizajes que ha provocado el proyecto son claves. En vuestro caso, los objetivos operativos son aprendizajes. Aspectos fundamentales de la intervención desde la animación sociocultural, porque la mayoría de los proyectos son de aprendizaje. El año que viene veréis en animación turística, obviamente, que la participación y la satisfacción van a ir más allá que el aprendizaje, aunque podamos introducir valores educativos en las intervenciones desde lo turístico, pero bueno, son diferentes. Pero como un animador sociocultural que trabaja en una entidad juvenil, por ejemplo, o un centro de mayores, los aprendizajes son claves. Incluso en proyectos sociocomunitarios, cuando hablamos de aprendizajes, podemos hablar de aprendizaje comunitarios, ¿no? Por ejemplo, cómo se han evaluar si se han mejorado las capacidades de participación de la ciudadanía, ¿vale? Ver qué han aprendido, que si han aprendido y si era lo que se pensaba que tenían que aprender, etcétera. Y luego otros elementos que podemos evaluar, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues que para evaluar los criterios que evalúan el cumplimiento de los objetivos del proyecto necesitan una serie de indicadores. ¿De dónde sacamos los criterios? Pues lo que os decía, los criterios nacen de los objetivos operativos, formulados en vuestro proyecto. ¿Cómo se generan? Pues simplemente cambiando el verbo infinitivo se transforman en una pregunta o en una formulación de una frase. Tal y como os indicaba, estos objetivos operativos últimamente ya no se formulan en los proyectos y ya se reservan para elaborar los criterios. Cada objetivo lo que necesita es algunos indicadores que sirvan para conocer si se han cumplido o no, ¿vale? Y ahora voy a desarrollar. Vamos a ver un ejemplo de criterios de evaluación para un proyecto de dinamización asociativa. Se establecen los siguientes criterios. Pues, por ejemplo, recordad que antes vimos un ejemplo de cómo podíamos evaluar el análisis de la realidad, pues ahora vamos a ver criterios para un proyecto de dinamización asociativa, qué criterios podía plantearme. Estos son ideas para vuestros proyectos, obviamente. No tenéis que copiarlos, pero no hay que inventar la rueda. Podéis buscar evaluaciones o criterios de evaluación de otros proyectos anteriores que encontréis en la red, etcétera. Recordar siempre utilizando fuentes secundarias y referenciándolas adecuadamente. En este caso, por ejemplo, si yo estoy en un proyecto de dinamización asociativa y me planteo, pues, ¿cómo evalúo ese proyecto? Pues si vemos si se ha desarrollado un proceso de participación adecuado, ¿vale? Si se ha logrado frenar la disminución de asociaciones en la localidad. Aquí, por ejemplo, cada uno de estos criterios necesitaría indicadores. Si estoy en este punto, se ha logrado frenar la disminución de asociaciones de la localidad, un indicador es que no haya disminuido o que haya un abandono, o sea, solo se hayan cerrado un 5% de las asociaciones existentes, ¿vale? O si solo se ha disminuido, en este caso, pues solo se ha cerrado una asociación. O incluso lo contrario, que en vez de frenar, no solo se ha frenado, sino hemos logrado generar nuevas asociaciones. También, si se han aportado recursos útiles para el funcionamiento de cada asociación. Aquí veríamos, por ejemplo, si se han aportado técnicas, si se han aportado medios de trabajo adecuados, etcétera. Tendríamos que ver qué indicadores, ¿vale? Se han conocido y relacionado a las distintas entidades del municipio. Por ejemplo, indicadores, pues hemos hecho un encuentro interasociativo, ¿cuántas asociaciones han participado? Eso sería un indicador. O se han establecido redes a través de la creación de una página web del entorno. ¿Y cuál es la participación en esa web? Indicadores. Si se han adecuado, otro criterio que tenemos aquí, se han adecuado las actividades y diferentes acciones a las necesidades e intereses de los destinatarios. Indicadores, pues en una muestra de satisfacción han dicho que sí, que han sido adecuadas, por ejemplo. Si se ha logrado en los participantes satisfacción y motivación de cara a continuar el proceso, pues tendríamos recordar las técnicas e instrumentos utilizados, vemos una serie de indicadores que vean, por ejemplo, la satisfacción, pues que en las reuniones que hemos tenido, las personas de las entidades han mostrado su satisfacción. Podríamos imaginar una escala de evaluación de muy satisfactorio, poco satisfactorio, nada satisfactorio. Pues veríamos que de las 10 asociaciones del entorno, todas han marcado muy satisfactorio. Ahí tenemos los indicadores.
Si se ha conseguido una adecuada coordinación e interrelación entre distintas personas y colectivos para la puesta en marcha de diferentes acciones. Pues aquí podríamos ver diferentes indicadores. Por ejemplo, la participación en las reuniones de coordinación, los medios de coordinación han sido los adecuados y se han cumplido, etc. Y por último, si se ha fortalecido el tejido social y la participación en la comunidad. Pues aquí veríamos si, por ejemplo, se han creado nuevas asociaciones, si las asociaciones participan en el foro del ayuntamiento, el foro asociativo del ayuntamiento, o por ejemplo, el Consejo de Juventud del ayuntamiento, etc. Perdón. Los criterios se evalúan, como os estaba haciendo ejemplos, con indicadores de evaluación. ¿Qué es un indicador de evaluación? Vuelvo. Si tenéis vuestros objetivos operativos, esos objetivos operativos se tienen que medir de alguna manera, a través de unos indicadores. Pues estos indicadores son índices de una situación determinada y miden los cambios producidos y el cumplimiento de los objetivos de los criterios, ¿vale? Son verificables y medibles, por eso os insisto, los objetivos operativos son medibles o son observables de alguna manera, no pueden ser irrealizables, ¿vale? Pueden ser cuantitativos y cualitativos de alguna manera, pero tienen que ser verificables de alguna manera. Los criterios pues se evalúan con estos indicadores y voy a poneros un ejemplo. Por ejemplo, objetivo operativo, ver página 8 de los apuntes. Aquí tenéis varios modelos y os pongo un objetivo operativo, que era presentarse adecuadamente a personas de distinta edad. Eso es el objetivo operativo. Voy a convertir ese objetivo operativo en un criterio. Y digo, la participante, se presenta adecuadamente a personas de distinta edad. Como veis, el objetivo, que es presentarse, está formulado en infinitivo, lo convierto y digo, el beneficiario se presenta adecuadamente a personas de distinta edad. El operativo se ha convertido en un criterio de evaluación. ¿Qué indicadores tengo para evaluar eso? Pues, indicadores. Pues digo, os pongo 3 ejemplos. Lo que os voy a pedir es que para desarrollar vuestros proyectos intentéis que cada uno de los criterios, cada objetivo operativo tenga mínimo 3 indicadores. Y aquí digo, en una situación simulada, la persona es capaz de realizarla sin problema. Ejemplo, en un roleplaying. Y digo, vale, pues estás en una situación en la que tienes que presentarte a una persona de distinta edad a la tuya. Pues, ejemplo, vosotros. ¿Cómo os presentáis a una niña o un niño? ¿No? Porque vais a trabajar con infancia, para ver si lo hacéis adecuadamente. O cómo os presentáis a una persona mayor en un centro de personas mayores. O cómo os presentáis a un chavala de 17 años en un centro de menores, ¿vale? Y otro indicador que os pongo, por ejemplo, en un encuentro con otros grupos de personas de distinta edad se presenta adecuadamente. Ejemplo, de repente vais a hacer una visita a un centro de mayores, ¿sabes? Y yo, como soy la persona que está evaluando, veo si lo habéis hecho bien o mal. Y por último, otro indicador que os pongo de ejemplo es si narra situaciones de su vida diaria en la que se ha presentado a otras personas de distinta edad, porque por ejemplo es un ejercicio, les has puesto un ejercicio de, venga, haz esto en esta situación, ¿vale? Bien, explicado todo esto, llegamos a algo que creo que os importa mucho, que en este caso es la tarea de evaluación. ¿Qué tarea os pongo? Pues tarea para esta última parte del proyecto. Pues debéis responder en vuestro documento a los siguientes apartados. Es decir, recordemos el modelo ZIP que hemos visto anteriormente y es la evaluación del análisis de la realidad. Es decir, vais a evaluar si habéis hecho bien ese análisis de la realidad. Vais a evaluar la propia análisis de la realidad. Antes os puse alguna serie de indicadores, o sea, de criterios, pues podéis recuperarlos, buscar otros. Si la evaluación del diseño, es decir, los inputs, en este caso, si vuestro documento es correcto. También he puesto algunos ejemplos de en qué qué preguntas podrían resolverse en este caso, ¿vale? Y la evaluación del proceso, en este caso, cómo no vais a poder hacer una evaluación del proceso real, pero sí cómo vais a evaluar el proceso de ejecución de las actividades del proyecto si se llevará a cabo. Y por último, cómo evaluaríamos el producto final. ¿Vale? Para cada apartado, para estos 4 apartados que os he dicho, es decir, recuperamos para cada apartado, evaluación del análisis de la realidad, evaluación del diseño, evaluación del proceso y evaluación del producto, debemos responder siguiendo este esquema. Primero, ¿cómo evaluar? Pues qué criterios e indicadores de evaluación vais a plantearos para evaluar esos 4 elementos. Para cada criterio desarrollar 2 o 3 indicadores, por favor. ¿Qué técnicas vamos a utilizar?
y qué instrumentos vamos a utilizar. Y por otro lado, vamos a responder a quiénes evalúan y cuándo se evalúa, ¿vale? Y aquí os recuerdo, diferenciar las técnicas e instrumentos. Es decir, las técnicas son los procedimientos utilizados para la investigación, que es como grande, y los instrumentos son las herramientas que se utilizan para obtener datos. Por ejemplo, la técnica es la encuesta, el instrumento es la encuesta que yo fabrico, ¿vale? Ejemplo, la técnica es una encuesta de satisfacción y el instrumento es qué encuesta específica realizo yo para mi evaluación de satisfacción, ¿vale? Es decir, la técnica es el nombre genérico y el instrumento es el que yo fabrico, ¿vale? Puedo utilizar instrumentos ya creados, ¿vale? Por ejemplo, la técnica es la entrevista, el instrumento es, si es una entrevista estructurada, pues son las preguntas, el documento que yo he desarrollado para generar esa entrevista. Fechas de entrega. Pues las fechas. Terminamos el proyecto y entregamos el viernes 8 de mayo, ¿vale? Es decir, tenéis esta semana y la siguiente hasta el 8 de mayo para generar la evaluación del proyecto. Y una vez que entreguéis esa evaluación, yo voy a hacer una revisión rápida, os la voy a devolver y tendréis tiempo para hacer una revisión final, ¿vale? Tanto de la evaluación como de todo el proyecto anterior, para el miércoles 20 de mayo. Y esto es un ejemplo de un cuadro resumen que podéis utilizar. No necesariamente lo tenéis que hacer así, pero sería una opción para hacerlo, hacer este cuadro y rellenarlo. La otra opción es que vayáis respondiendo por partes, análisis de la realidad, y vais a indicarme qué criterios e indicadores de evaluación vais a utilizar, con qué vais a evaluar, quiénes van a evaluar y cuándo se va a evaluar. El diseño, pues igual, cómo evaluar, con qué técnicas e instrumentos, quiénes y cuándo. El proceso, pues aquí os marco y os doy opciones. Primero, los aspectos de vuestra intervención, de cómo estáis desarrollando vuestra intervención como animadoras y animadores socioculturales o como equipo. No me refiero en este momento, sino de cara al proyecto, cómo se desarrollaría esto. Los aprendizajes o logros de las personas participantes, aquí lo tenéis fácil porque sería recuperar esos objetivos operativos y ver cómo lo vais a utilizar, cómo vais a medir esos objetivos operativos, que os decía que se convierten en criterios y que tenemos que rellenarlo con una serie de indicadores. Y por último, pues igual, el producto, evaluar el producto en cuanto también vuestra intervención y en cuanto a los logros de las personas participantes, ¿vale? Esta sería la tarea. Y a partir de aquí ya diríamos que hubiéramos terminado el proyecto. Os voy a nombrar como última parte la parte que se refiere a la memoria o al informe final de evaluación. ¿Qué es esto del informe de evaluación? Imaginar, ya hemos hecho toda la evaluación durante todo el proceso, como hemos dicho, el análisis de la realidad, hemos hecho un análisis del proceso, un análisis del producto, un análisis de impacto y genera una cosa que se llama un informe final. Si yo trabajo, por ejemplo, para un ayuntamiento, el ayuntamiento me va a pedir un informe de resultados, de cómo ha resultado todo eso, ¿vale? Ahí, pues puntos a incluir en un informe de evaluación, que vuelvo a indicar que no es una actividad que tengáis que hacer, pero que sí que sepáis qué es lo que vais a hacer. Por ejemplo, el año que viene, si hacéis un proyecto de animación sociocultural, ya cuando estéis desarrollando las prácticas, es probable que alguna de las actividades que programéis las ejecutéis. Si ejecutéis actividades, tendréis posteriormente que evaluarlas y generar un informe para presentar al equipo. Entonces, puntos a incluir, pues qué actividad se evalúa, cuándo se ha realizado la evaluación, quiénes participan en la evaluación, cómo se ha realizado, es decir, contamos un poco todo el proceso de evaluación, pues como os decía, como una memoria final, que se ha evaluado los resultados y conclusiones. Y aquí generamos un informe final, que tiene como finalidad pues dar a conocer el proceso y los resultados obtenidos. Vuelvo a recuperar la idea, por ejemplo, del análisis de la realidad hecho en un proyecto de investigación acción participativa. Había un momento en el que se daban a conocer los resultados del análisis previo a la comunidad y se generaba además un informe en el que se contaba a la comunidad cómo había salido todo eso. En este caso, se ha de sistematizar el proceso y dar información a otras personas y al equipo. Es decir, nos sirve a nosotros y a otras personas, a la comunidad, a la persona contratante, etc.
Incluye los logros, las acciones, las limitaciones, las dificultades y las propuestas de continuación, ¿no? Es decir, de repente he planteado un taller de graffiti en un centro de menores, veo que ese taller ha quedado genial y el año y encima ha tenido los resultados adecuados, ha mejorado la capacidad de comunicación de los usuarios del centro, ha mejorado el entorno, ha mejorado, por ejemplo, la idea de que tienen los vecinos sobre ese centro y de repente a partir de eso me planteo que el año que viene voy a continuar con este proyecto. Incluso voy a ir más allá, ya no solo al graffiti, sino voy a intervenir en otras zonas en colaboración con los vecinos, imaginad. Y sirve para informar y evaluar, simplemente también. Y llegamos al informe final o la memoria, y ya en sí mismo el documento final que tenemos que elaborar, ¿no? En este caso, pensad, por ejemplo, el año que viene, cuando hagáis el proyecto de atención a la infancia o cuando hagáis vuestras prácticas, en el propio proyecto vamos a plantear prácticamente una memoria, ¿no? Es decir, o podríamos, no es el caso, pero se podría pedir una memoria de prácticas, es decir, sería una memoria individual. Pero bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta para quién hacemos la memoria y qué aporta a esa memoria y tenemos que ver qué es lo que incluye, en este caso un guión. No voy a describirlo pormenorizadamente, ya llevamos bastante tiempo en el clip 5, pero bueno, lo que tenemos que ver sobre todo es ver qué elementos lo componen. En este caso, primero un punto de información general, los datos técnicos, recordar que es parecido al propio diseño del proyecto. En el propio proyecto tenéis una naturaleza del proyecto, unos datos técnicos, etc. Incluimos una parte que se refiere a la fase previa, por ejemplo, describir la preparación, la organización y tareas para generar el proyecto, y resumimos el propio proyecto. Un punto de intervención en el que se desarrolla la actividad en sí, se habla de la actividad en sí y de la intervención en particular, se cuentan, se hace una narración, se van planteando cómo se generó un proyecto y cómo ese proyecto se ha desarrollado, ¿no? Qué cambios ha habido, qué situaciones han variado. Recordar, por ejemplo, lo que hablábamos de la elaboración del proceso, ¿no? ¿Qué elementos han sido evaluados durante el proceso y cómo se ha modificado de una idea inicial que teníamos anteriormente, ¿no?, a una idea final o un hecho final. Y luego ya llegaremos al punto de en sí mismo de la evaluación, es decir, las conclusiones. Vamos a aportar tanto las evaluaciones realizadas sobre la actividad como una evaluación personal, sobre todo si, por ejemplo, una memoria de prácticas o una memoria individual, ¿no?, hacia, por ejemplo, un proyecto personal, ¿no? Y también si tenemos, obviamente, la evaluación del equipo. Vemos, en este caso, evaluamos los objetivos, el cumplimiento de los objetivos. Yo os recomiendo que vayáis al propio documento del tema en el que viene todo el apartado de la memoria para que veáis cómo es el guión pormenorizado, pero no quiero meteros más información. Y luego tendríamos anexos. En los anexos podemos incluir desde tablas de evaluación, datos estadísticos, a elementos que pueden ser fotografías, a resultados, producciones, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de una intervención artística, pues ver qué resultados ha habido en ese caso, fotografías del proceso, etcétera. Hoy en día incluso esas memorias son, como os decía, por ejemplo, memorias de cara a un análisis de la realidad en un proyecto comunitario. Las memorias pueden ser incluso documentos audiovisuales o incluso un documental, y en esos anexos tendríamos todo ese tipo de cosas. Es decir, ya va más allá muchas veces de un documento simplemente en un PDF, sino que puede ir a más a aspectos multimedia, ¿no? Y bueno, después de todo esto, ver, ¿no?, cómo la evaluación cierra un proceso. Es decir, ya hemos terminado este tema de la memoria, ¿no? Y vemos ya, para cerrar este tema de evaluación, incluso cerrar todo el tema del proceso de generación de un proyecto, pues ver que la evaluación cierra un proceso y comienza otro nuevo. ¿Por qué? Porque evaluamos, primero supone un primer análisis de la nueva realidad en la que nos encontramos, pues aporta datos de cómo está el contexto en el que se ha actuado y cómo se ha actuado para llevar a cabo el proceso de intervención. Y supone también el final de un momento, que supone el punto de partida del siguiente, porque es una espiral cíclica, ¿no? El proceso del proyecto o la intervención socioeducativa, la intervención de la animación sociocultural pretende ser
un proceso cíclico, un proceso de mejora de la comunidad a través de un proceso de mejora a través del proyecto. Como veis aquí, partimos de un análisis, de una descripción, de ver cómo está la situación, la percepción, la interpretación de la realidad, ver qué alternativas, ver, generar un ajuste. A partir de ahí hemos evaluado generado un diagnóstico, generamos una planificación que nos lleva a programar, ¿no? Luego ejecutaríamos, que es parte que no vais a plantear, y esa ejecución nos lleva a motivar, a formar, a organizar en diferentes entornos, sobre todo desde la animación sociocultural, y genera una nueva realidad. Y vamos a evaluar, con esa nueva realidad se evalúa. ¿Para qué? Para tirar hacia futuro y ver que vayamos a mejorar y a reiniciar el proyecto. Con esto acabamos el temario, compañeros. Nada, pensar. Espero que estos clips de vídeo, estos 5 clips os hayan servido. Que el proyecto que estáis realizando lo tengáis en cuenta de cara al curso que viene y que pese a que no son las mejores condiciones, creo que estáis intentando hacerlo lo mejor posible. Y bueno, que nos despedimos y ser felices si os apetece, si os dejan, en este caso complejo, pero intentemos hacerlo, ¿vale? Un saludo, hasta luego.